Pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros su aflicción. Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros su aflicción. Buenas tardes, queremos dar una cordial bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia a todos nuestros amigos y hermanos de la fe que están en sintonía en este momento, en esta tarde lluviosa de temporal, pero podemos nosotros estar al calor de la palabra de Dios en esta tarde. Queremos saludar a nuestros hermanos que están enfermos y siempre oramos para que el Señor les levante, igualmente los amigos y personas que llaman al programa. Estamos orando por ellos para que el Señor les ayude en todas sus situaciones que tienen en sus vidas, porque nadie está libre de problemas mientras estemos aquí en la tierra. Estamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Éfeso y estamos en el capítulo 2 y vamos a volver a leer el capítulo completo, el capítulo 2 desde el versículo 1. Dice: y Él, el Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Dios, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando
la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros mismos sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a leer hasta ese versículo en la palabra de Dios y deseamos que la lectura de la palabra de Dios sea de mucho beneficio para todos nuestros amigos y hermanos y en general para todos nosotros. Vamos a tomar un momento de oración para pedir al Señor que nos ayude en la exposición de su palabra. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por el Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador, por quien tenemos vida eterna, perdón de nuestros pecados, y de quien provienen todas las bendiciones de todo lo que nosotros como creyentes gozamos en Cristo. Gracias porque nos das la vida, la salud y la oportunidad de poder leer tu palabra y explicarla, y queremos que el Espíritu Santo sea quien la haga entender a las mentes, a los corazones de nuestros amigos, y que realmente ellos puedan oír tu voz y recibir vida, la vida eterna que tú, nuestro Dios y Padre Celestial, has prometido dar a todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo. A todos los que se apropien de la obra de tu amado Hijo, a ellos tú les has prometido que tú le das la vida eterna y el perdón de sus pecados. Rogamos asimismo por nuestros hermanos que están delicados de salud, para que tú les ayudes en sus dolencias, en tu buena voluntad se las quites, que ellos puedan tener tranquilidad en sus cuerpos físicos y que en tu buena voluntad también le levantes para que ellos puedan seguir con su vida normal y además de eso, seguir sirviéndote y buscándote. Por nuestros amigos que tienen diferentes problemas y circunstancias en sus vidas, que quedan registrados en este cuaderno, para que tú a cada uno de ellos también puedas ayudarle, puedas solucionar sus problemas, especialmente el problema que tiene que ver con el futuro de su alma, con en la estadía por toda la eternidad en el lugar que ellos elijan, ahora que están en vida. Rogamos pues para que les ayudes a fin de que ellos puedan tomar una determinación y entregarse al Señor Jesucristo ahora mismo, para que ellos puedan estar asegurados por toda la eternidad. Así rogamos también por la familia que están en este canal, para que tú les bendigas, les guardes, les cuides, les protejas siempre y que ellos tengan salud, pero también que ellos puedan tener prosperidad en su alma, en su espíritu. Queremos dejar estas peticiones agradecidos en tu presencia, en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, en este capítulo, como consideramos ya el jueves pasado, el apóstol Pablo está recordando a los hermanos allí en Éfeso que ellos, antes de recibir a Cristo como su Salvador personal, estaban muertos en delitos y pecados,
Y en tal condición ellos nada podían hacer para tener vida, sino solamente escuchar la voz del Hijo de Dios, quien les indicaba que aquellos que oyeran su voz tendrían vida eterna. Y ellos la escucharon, ellos obedecieron y ahora eran salvados por la gracia de Dios. Esto significa que ellos no habían tenido ningún esfuerzo que hacer para obtener la salvación, sino solamente confiar y entregarse a la obra de Cristo en la cruz, porque la salvación es por gracia, no es producto de las obras que el hombre pudiera hacer, porque si alguien en toda la historia de la humanidad pudiera haber salvado o pudiera salvarse por algún esfuerzo o mérito personal, entonces el Señor Jesucristo no hubiera venido a morir en la cruz. Ellos eran salvados porque Dios, en su gran misericordia, Él que es rico en misericordia, por el amor con que ama al pecador, Él retuvo el castigo hasta que ellos pudieron reconocer su pecado delante de Dios y pedir por salvación a Cristo. Así eran salvos por gracia, no por obras, porque la salvación, como dice el apóstol Pablo, es un regalo de Dios, es un regalo que Dios ofrece. Y cuando a uno le ofrecen un regalo, lo único que uno debe hacer es recibirlo y agradecer a quien, por supuesto, se lo da. Y aquí en este caso es Dios quien le regala la vida eterna a aquel que la pide, a aquel que la quiera recibir, por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y solamente ellos tuvieron que poner fe, la fe en la obra del Señor. Así la salvación, dice el apóstol, no es por obra para que nadie se gloríe. Y la razón es que todos los seres humanos somos hechura de Dios, pero los creyentes hemos sido creados en Cristo Jesús en la vida espiritual, y esto para que como resultado de tener a Cristo como nuestro Salvador personal, de tener el Espíritu Santo morando en nosotros, como resultado nosotros hagamos buenas obras. Las buenas obras, por supuesto, son el fruto de la fe y no la raíz. No somos salvos por obra, pero sí somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios ya tiene diseñado un programa para todos aquellos que son sus hijos. Él ha diseñado una ocupación en la que nosotros debamos tener mientras estamos en este mundo esperando el regreso de nuestro Salvador. Somos hechos para buenas obras, y estas buenas obras manifiestan la fe, porque tal como el apóstol, o más bien Santiago, el hermano del Señor, porque él no es apóstol, el hermano del Señor Jesús, medio hermano de él, él dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vale decir, la fe es abstracta, la fe no la podemos ver. ¿Cómo se puede ver la fe? Solamente a través de las obras, a través de la conducta, a través del comportamiento, a través del andar del creyente. El mismo Señor Jesús, estando en el ministerio terrenal, Él también lo declaró: por sus frutos los conoceréis. El mal árbol no puede dar buenos frutos, ni el buen árbol puede dar malos frutos. Así, estas comparaciones hizo el Señor Jesús, aquel que es el creador y el autor de la fe, para que haya un reconocimiento en aquellos que son verdaderamente hijos de Dios, salvados por su gracia. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Así, si alguno dice que
pertenece a Dios debe también llevar una vida transparente, una vida que realmente refleje a Dios y al Señor Jesucristo. No puede haber un doble estándar, y como el mismo Santiago también dice, no puede de una misma fuente salir dos tipos de agua, imposible. Así tampoco de un verdadero Hijo de Dios podía haber una vida por un lado que agrada a Dios y otra vida que por otro lado agrada al mundo, sino solamente aquella vida que agrada a Dios. Debe manifestarse las obras de Dios en el creyente. Una persona, un hijo de Dios, no puede andar defraudando a los demás, no puede andar engañando, porque esas cosas son solamente inherentes a aquellos que nunca han recibido ni tienen a Cristo como su Salvador personal. Así el apóstol Pablo dice, por esta razón, acuérdense de que en otro tiempo, ustedes los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dios tiene dos pueblos y Dios también divide en tres segmentos la humanidad. En la Biblia se habla de los judíos o Israel, los gentiles y la iglesia. Así nunca debe confundirse, como en el estudio de la palabra de Dios más adelante lo vamos a clarificar muy bien, nunca debe confundirse el pueblo terrenal de Dios, Israel, y todas sus ordenanzas y promesas que son terrenales, y la iglesia, que es el pueblo celestial, la esposa del Cordero, y que todas las promesas son celestiales y en Cristo. Y por supuesto, los gentiles, que son la gente, los pueblos que no son nacidos o derivados de los judíos y que no son de Cristo. Ellos son los gentiles, aquellos que no son de la raza de Israel. Y nosotros, aquí como gentiles, antes de conocer al Señor Jesús, éramos mirados también en forma despectiva por los israelitas. Los israelitas aquí son mencionados como la circuncisión. La circuncisión tiene que ver con una operación menor realizada en el cuerpo del varón como la señal del pacto hecha con Dios, por Dios a Abraham. Y esa fue una ordenanza para los israelitas. Y ellos se jactaban de tener esta operación en sus cuerpos y que pertenecían al pueblo terrenal de Dios. Pero, lamentablemente, solamente era algo exterior, algo superficial, porque interiormente la mayoría de ellos no estaban ni vivían en comunión con Dios. Así, ellos miraban en forma despectiva y llamaban la incircuncisión a los gentiles. Pero Dios, en su amor y misericordia, Él formó este nuevo pueblo que son la iglesia y que está formada tanto de judíos como gentiles que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único y personal Salvador. Y esto no tiene nada que ver con ningún rito ni cosas de la ley de la antigüedad, porque hemos sido salvados por el único sacrificio que Dios puede aceptar, que es la muerte de Cristo en la cruz, por cada uno de los creyentes. Así nosotros somos libres, no estamos en esclavitud, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros como el sello, como las arras de la herencia misma que nos ha sido prometida. Así, en aquel tiempo, dice el apóstol, cuando no habíamos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal,
estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición antes de conocer a Cristo de cada uno de los hermanos allí en Éfeso. Y también, por supuesto, la condición de cada creyente verdadero en Cristo hoy día era la condición antigua, cuando no tenía a Cristo como su Señor y Salvador. No tenía absolutamente nada que ver con el Señor Jesucristo ni con Dios. Nosotros entramos al pacto de Dios con Abraham porque en aquel pacto Dios hizo una promesa, y esa promesa es que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, sin excepción. Y ahí entramos nosotros también los creyentes en ese pacto, porque nosotros no es que al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador nos volvamos israelitas o judíos de ninguna manera. Nosotros seguimos siendo gentiles, recibidos, adoptados por Dios como hijos. Así estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pero el versículo 13 introduce en cambio con el pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es la muerte de Cristo. Cuando se habla de la sangre de Cristo, tenemos que tener mucho cuidado y mucho respeto y no hablar de ella en forma liviana ni descomedida, porque eso es una blasfemia. Generalmente cuando se menciona la sangre de Cristo aquí en la Biblia, tiene que ver con la vida de Él entregada, con una vida entregada en favor, en beneficio de todos aquellos que creen y reciben a Cristo como su Señor y Salvador. No tiene tanto que ver con el líquido rojo que salió de su cuerpo, sino más bien con su vida entregada. ¿Por qué? Porque Dios dice claramente desde la antigüedad que la vida de los seres humanos y de los animales está en la sangre. Si la sangre se derrama, obviamente la vida se va, se quita la vida. Así tenemos que tener ese cuidado, porque esta sangre es la sangre con el que fue sellado el nuevo pacto. Y en la carta a los Hebreos hay una advertencia contra aquel que pisoteare y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Así, cuando alguien se refiere a ella en forma muy liviana o está utilizando ese término en cualquier ocasión, está blasfemando y está realmente ofendiendo a Dios con ello. Así, mucho cuidado con andar usando en cada momento, en cada instante, en cualquier ocasión, ese término, la sangre o tu sangre, Señor, porque eso no corresponde. Él derramó una vez y para siempre su sangre allí en la cruz para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. E incluso cuando se menciona y se hace alusión a ese versículo, se está haciendo mención y está aludiendo a la vida entregada por Cristo en la cruz, a su muerte vicaria en la cruz. Porque Él, el Señor Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, él dice que Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que el Señor Jesucristo también hizo la paz entre gentiles y judíos, y de ambos hizo un nuevo pueblo, lo que ya he mencionado, la iglesia. Ahora, en primer lugar, cuando el Señor Jesús murió, hizo la paz
la paz para con Dios mediante la sangre de su cruz. Nosotros los creyentes, aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, que hemos sido limpiados, que tenemos la vida nueva, ahora nosotros tenemos paz en nuestros corazones. ¿Por qué tenemos esa paz? ¿Cuál es el producto? Tenemos paz porque hemos sido justificados gratuitamente mediante la fe, a través de la muerte de Cristo. Así ya nosotros no tenemos ninguna preocupación por lo que nos pueda pasar, porque no está el juicio de Dios pendiendo sobre nosotros por nuestros pecados, porque ese juicio lo llevó el Señor Jesucristo allí en la cruz. Así Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Hizo los dos pueblos derribando la pared intermedia de separación. Así ya los judíos y gentiles podemos entrar por la gracia de Dios a este nuevo pueblo, a componer la iglesia. Ya no hay nada que nos divida, no hay nada que nos separe. Él abolió en su cuerpo las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas. Esta ley de mandamientos expresadas en ordenanza tiene que ver con la ley de Dios entregada a través de Moisés. Aquello que era transitorio, aquello que fue dado por Dios a Israel, tenía su término, y terminó aquello con la muerte de Cristo, porque Él cumplió a plena satisfacción de Dios la ley de Dios, y cuando Cristo murió, la ley también fue cumplida absolutamente por el único hombre que pudo cumplir completamente la ley de Dios y pagar todas las deudas que Dios tenía en cuenta en contra de nosotros. Así el Señor Jesús abolió todos aquellos mandamientos, aquella ley de mandamientos que estaban expresadas. Así Él creó la iglesia, y esta iglesia es un solo y nuevo hombre, y esto Él lo hizo haciendo la paz mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo y matando en ella las enemistades, reconciliando. Este de un solo cuerpo tiene que ver con la iglesia. La iglesia es en figura, una de las figuras que se utiliza y que hemos hablado en otros programas, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y todos los demás somos miembros de ese cuerpo, con diferentes funciones, con diferentes obras que el Señor nos ha dado a realizar, pero todos somos miembros de ese cuerpo y cada uno debe cumplir su función para que el cuerpo permanezca sano. Tenemos que cumplir la función en beneficio de los demás miembros, en beneficio del cuerpo y no en beneficio personal, porque el Evangelio de Cristo no es para sacar ganancias personales de ninguna otra índole que no sean espirituales. No es para ir a buscar dinero u otras cosas a través del Evangelio. Eso no tiene nada que ver. Eso es pecado delante de Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno debe cumplir con su función. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Estas buenas nuevas fueron anunciadas, por supuesto, a los que estaban cerca, a los judíos, y también a los que estábamos lejos, los gentiles. Así, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahora, todos los judíos
y gentiles que conformamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenemos entrada por un mismo espíritu, por el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes sin excepción. Cuando la iglesia nació, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a morar aquí en la tierra y se recibió el bautismo del Espíritu Santo. Así, el creyente no tiene que estar esperando ser bautizado por el Espíritu Santo porque ya lo fue en el pasado. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, dice el apóstol Pablo enseñando a la iglesia en Corinto. Así que ya los creyentes ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, todos hijos de un mismo Padre. Dios es nuestro Padre, de todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, porque hay un concepto generalizado que va contra lo que la palabra de Dios enseña, y la gente piensa y cree que todos los seres humanos son hijos de Dios, y no es así, porque el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, él dice que a los que le recibieron al Señor Jesús, a los que creen en su nombre, a ellos Dios les ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y aquí no estamos hablando de religiosos ni de religión, porque religiosos y de religiosos está lleno el mundo. La religión ciertamente es producto de la mente humana, pero el Evangelio viene directamente de Dios. Y el Evangelio no es una religión, sino un mensaje, una buena noticia de parte de Dios para el pecador, que Dios le amó de tal manera que para salvarle envió a su Hijo unigénito al mundo para que si el pecador cree en Él, tenga vida eterna. ¿Cuándo va a tener vida eterna? En el momento que se reconoce a sí mismo como un pecador perdido y pide a Dios por salvación. Y en ese momento Dios le recibe y pasa a ser una nueva criatura, pasa a tener vida eterna, perdón de los pecados, y realmente es un cambio radical en su vida. Así ya no es un extranjero, sino es un ciudadano de los cielos, conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios, hermano en Cristo, con un solo Padre, el Dios que nos amó y que nos ama. Vamos a hacer una pausa, a escuchar un himno y luego vamos a continuar con este capítulo de la carta a los Efesios. Dios le envió, sellado
Estábamos hablando de que ahora los creyentes, todos, sean judíos o gentiles, todos pertenecemos a la familia de Dios y somos miembros de esa familia por adopción, porque Dios nos ha adoptado como hijos. En el versículo 20 el apóstol sigue y él dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El apóstol Pablo a los Corintios dice que él, por la gracia de Dios, como perito arquitecto, él puso el fundamento y otro edifica o sobre edifica encima, pero cada uno debe mirar cómo sobre edifica. Y aquí el fundamento no puede ser cambiado porque ese fundamento es único y el fundamento es Cristo. Y este fundamento tiene que ver con apóstoles y profetas, quienes quedaron en el fundamento, por supuesto, de la iglesia, porque hoy día no hay apóstoles. Los apóstoles fueron los que conocemos en las Escrituras. El último de ellos fue Pablo, y de ahí para adelante no hay más apóstoles, no hay sucesión apostólica. Ellos quedaron en el fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Porque los apóstoles, como característica, tenían que haber visto al Cristo resucitado, haber sido testigos de su ministerio y de su resurrección. Y Pablo fue el último de ellos, ya que él pudo ver al Señor Jesús resucitado y aún más glorificado en aquella visión. Así, él fue el último apóstol y de ahí no hay más apóstoles. Los profetas también quedaron en el fundamento de la iglesia. Hoy día no hay profetas, aunque haya muchos que así se hagan llamar, pero que lamentablemente son personas que no están diciendo la verdad. No hay profetas. Los profetas profetizaron, dice el apóstol Pedro, y anunciaron las cosas que estaban escritas para nosotros. ¿Por qué hubo necesidad de profetas en el inicio, en el principio de la iglesia y en la antigüedad? Porque obviamente la palabra de Dios no estaba completa, escrita en las manos de los creyentes. Cuando el canon de las Escrituras se completó, entonces ya Dios no usa profetas, no tiene nada nuevo que revelar. Nada nuevo que revelar. Además, los profetas eran hombres y personas realmente excepcionales, espirituales, que Dios podía utilizar y quienes eran el nexo entre Dios y el pueblo, o entre Dios y la persona a quien Dios quería hablar en forma directa. Así, los profetas, cuando leemos en la palabra de Dios que los profetas solamente quedaron en el pasado, y nos enseña también la palabra de Dios que así como hubo falsos profetas entre el pueblo, en nuestros tiempos, en el futuro, dice, habrán falsos maestros. Eso sí, hay hoy día, hay maestros y por supuesto falsos maestros, pero nunca se habla de profetas en nuestros tiempos. Así, estos quedaron en el fundamento de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Señor Jesús es la roca, es la piedra principal. Cuando el apóstol Pedro hace la declaración al Señor Jesús, cuando él le pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿O qué es el Hijo del Hombre? Y muchos hablaban de que algunos decían que era alguno de los profetas, y Pedro dice: nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y el Señor le dice: Pedro, sobre esta declaración que tú has hecho, edificaré mi iglesia. Y Pedro es una pequeña roca, es una pequeña piedra, y el Señor, Él es la roca eterna, y sobre Él se edifica la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. ¿Por qué? Porque están edificadas sobre
la roca sobre el fundamento más sólido que puede haber. Además de eso también lo vemos la iglesia como un edificio y cuya piedra del ángulo, piedra principal que une todo el edificio, es también el Señor Jesucristo mismo. En quien, dice aquí, la iglesia se ve como un edificio que está siendo construido con piedras vivas, vale decir, este es un lenguaje figurado y se está comparando a las personas como piedras vivas que han sido arrancadas de la cantera de este mundo y puestos en este edificio de Dios. Y el apóstol Pedro también, él nos enseña que nosotros, como piedras vivas, dice él en el capítulo 2 de su primera carta, así dice, acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesús es la piedra principal, la piedra viva principal, y vosotros, dice, o nosotros, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Sed edificados como casa espiritual. Y aquí en Efesios, donde estamos leyendo, se habla de el edificio que está creciendo, bien coordinado, para ser un templo santo en el Señor. Este templo santo del que aquí se habla es la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, la iglesia que nació el día de Pentecostés. Ahora, en otras oportunidades hemos hablado de cómo se inicia una iglesia o cómo nace la iglesia. La iglesia no nace como un club deportivo, como un centro de madres, por así nombrar alguna institución humana, porque la iglesia no es ni una institución humana, ni es una organización humana. La iglesia es un organismo con vida, y la iglesia nace y comienza cuando se predica el Evangelio de Cristo, y las personas que creen la palabra de Dios y reciben a Cristo como su Salvador personal. Eso lo tenemos en el capítulo 2 del libro de los sellos, en los versículos 40 por ahí. Y luego estos creyentes, en obediencia al mandato del Señor, se bautizan, y se bautizan no para ser salvos, sino porque ya son salvados. Se bautizan en un acto de obediencia al mandato del Señor Jesús, porque Él dijo que todo aquel que en Él creyera se debía bautizar, como un testimonio público de la fe en el Señor Jesús, y también como una identificación simbólica de lo que ocurrió en la cruz. Vale decir, el creyente, al bajar al agua, porque debe haber suficiente agua para que cubra al creyente, ya que eso representa una tumba, el creyente dice sin palabra: con Cristo he muerto. Al momento de ser sumergido en el agua, está diciendo: con Cristo he sido sepultado. Y al emerger del agua, él dice: con Cristo he resucitado para andar en nueva vida. Obviamente que esa nueva vida comienza inmediatamente en el momento de la conversión. Así es, el creyente primero es salvado, luego es bautizado. Enseguida, cuando él es salvado, el Espíritu Santo le añade a la iglesia universal, incontable, invisible, que nació el día de Pentecostés y que va a terminar cuando el Señor Jesús
venga a buscarla. Luego, ese creyente pide ser añadido a la comunión de una iglesia. Y esa iglesia tiene una reunión cada primer día de la semana, solamente los creyentes en comunión, salvados por Cristo, para celebrar la cena del Señor, lo que es el memorial que el mismo Señor Jesús instituyera antes de ir a la cruz. Y el propósito de instituir ese memorial es para que se hiciera memoria de Él. Hacer siempre esto en memoria de mí. El partir un pan, un solo pan, porque ese un solo pan es figura del cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros, y también es figura de la unidad de los creyentes. Y una sola copa, que representa o es figura, no es que se transforme en la sangre tampoco de Cristo, sino es solamente un símbolo que representa la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y esa es una iglesia verdadera, una iglesia bíblica, no una institución en donde se dicten reglamentos y normas y estatutos. No, eso no corresponde, porque el único reglamento, la única norma, el único estatuto que los creyentes en Cristo, salvados por Él, tenemos que obedecer es solamente la palabra de Dios, y no palabras o conceptos inventados o salidos de la mente humana. Aquí están todas las instrucciones para el funcionamiento de la iglesia como corresponde, de acuerdo a la ordenanza del Señor y no de acuerdo a lo que el hombre piensa. Así, todo el edificio, vale decir, la iglesia está creciendo, y va creciendo bien coordinado. ¿Por qué? Porque es Dios el que está haciendo la obra a través del Espíritu Santo, quien es el vicario o el representante de Dios aquí en la tierra, para ser un templo santo en el Señor. Aquí no se está hablando de un edificio hecho por manos humanas, sino de el conjunto de personas salvadas por Cristo que componen la iglesia. Ellos son el templo de Dios. Dios dijo en la antigüedad: no habitaré más en templos hechos por manos de hombres, sino la habitación de Él es en medio de su pueblo. Así, en forma colectiva, todos los creyentes somos el templo de Dios, un edificio espiritual para alabar, para glorificar el nombre de Dios y para anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero también en forma individual, cada uno de los creyentes también somos templo de Dios, porque en nosotros mora el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en su segunda carta, en primer lugar, él hace saber que todos nosotros, los que estamos en Cristo, somos una nueva creación, y que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Y luego él dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros, aquí está hablando en forma individual, cada creyente en Cristo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente.
vosotros sois el templo de el Dios viviente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así sabemos por la palabra de Dios que todos los creyentes en conjunto, como iglesia, somos el templo de Dios, y en forma individual, cada uno también es el templo de Dios. En Él vive, en Él mora el Espíritu Santo que es Dios mismo y que es un Dios de orden y de paz. Y el apóstol Pablo en el versículo 22, aquí donde estamos leyendo, en el capítulo 2, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos un templo santo del Señor y también somos edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Así, el creyente no tiene que esperar que el Espíritu Santo venga a él, porque ya vive, mora en él. Y la palabra de Dios nos enseña claramente que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él, porque el Espíritu es el sello que Dios ha puesto en cada uno de los creyentes. Pero antes que el Espíritu Santo venga a morar en el corazón del creyente, debe necesariamente haber una transformación, y esa transformación la hace solamente el Espíritu Santo por medio de él. Nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu. Amigo, te invitamos a que vengas a Cristo, a que tengas una nueva vida en él y que tengas una nueva esperanza, una meta realmente maravillosa, eterna, que es verdad, porque Dios no es hombre para que mienta, sino Él cumple todas las promesas, y Él te llama, y Él quiere salvarte, Él quiere darte vida eterna, Él quiere que tú seas transformado en un hijo suyo, y que tú seas transformado en un templo en donde Él pueda morar, y donde puedas tener comunión con Él, y que a la hora de partir a la eternidad de este mundo, o si el Señor viene en busca de su iglesia, tú también puedas irte con Él a morar por toda la eternidad. Esto es el Evangelio, no es religión, sino salvación. Te invitamos cariñosamente para que vengas a Él. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo, y en dulce canto el dolor irá paz. Bellas mansiones
Al terminar el programa queremos agradecer su sintonía. Deseamos que ojalá usted pueda entender el mensaje de salvación y que realmente acuda a Cristo cuanto antes. Queremos también recordar que ofrecemos gratuitamente, sin ningún compromiso, los cursos bíblicos Emaús, por medio de los cuales usted puede adquirir mayor conocimiento de la palabra de Dios. Estos cursos no tienen ningún tinte sectarista, sino solamente son doctrinales. Tampoco están para invitar a nadie a salir de sus lugares donde se congregan, sino el deseo y el norte es que cada persona pueda aprender y conocer lo que realmente la palabra de Dios enseña, y así puede hablar un lenguaje bíblico. Si usted no tiene dónde congregarse, le invitamos para que nos acompañe en nuestras reuniones sin ningún compromiso, reuniones cortas y precisas de 1 hora y 15 minutos aproximadamente, los días miércoles, viernes y domingo, a las 19 horas, aquí en Pedro Aguirre Cerda 189. También el día domingo, en la mañana, a las 11:30 de la mañana, tenemos escuela dominical para niños, jóvenes y adultos. Usted puede asistir sin ningún compromiso, puede enviar sus niños, porque allí se les enseña únicamente la palabra de Dios. Así diciendo esto, nos despedimos hasta el próximo jueves, si el Señor así lo permite. Espérame un poquito, pastor, espérame un poquito. Déjame colocar la portada. Tranquilo, pastor, está sin audio, así que no se preocupe. No, tranquilo, si no. Sublime gracia del Señor.